Bueno, evidentemente ese tema del que platicábamos ahora con Denise, con Pablo, con Mario, pues está afectando la economía en su conjunto y las finanzas también de los gobiernos. Estamos viendo que los países atraviesan por una fuerte contracción económica. En el caso de México, incluso hoy ha sido un día pues negro, yo diría, en materia de pronósticos, donde varios de los actores ajustan por debajo del 9% la caída del PIB, con la evidente pérdida también de la recaudación. Y de esto vamos a platicar en esta entrevista, que me da mucho gusto tener el gusto de conversar con el analista económico Jorge Suárez Vélez. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Hola, Mario, qué gusto saludarte. Igualmente, Jorge. A ver, primero, empezamos, si quieres, con lo de hoy. Ahorita vamos caminando hacia el tema de las finanzas. Pero vaya señal que se sigue mandando, en donde cada vez que un grupo ajusta la perspectiva para México, en lugar de ajustarla para mejor, la está ajustando todavía más a la baja, Jorge. Mira, la verdad es que a estas alturas del partido casi cualquier pronóstico cabe. Pongamos las cosas en perspectiva. O sea, si viste los pronósticos que dio el Fondo Monetario Internacional, donde hablan de que habría una caída de la economía mundial de 4.9% y uno de la economía mexicana de 10,5%. Ellos hablan de que economías europeas como la española o la francesa podrían tener caídas de hasta 14%. Esa es la parte que yo te diría es menos sorpresa, digamos. Lo que para mí es sorpresa en los pronósticos es el hecho de que nadie está pronosticando una recuperación en el caso de México. Es decir, en el caso de muchas de las economías industrializadas, lo que esperas es una caída profunda. Y luego una recuperación rápida. Okay. En el caso de México, casi todo el mundo lo ve en forma de L, una caída y un estancamiento. Moody's, por ejemplo, ha hablado de que ellos esperan que el crecimiento promedio de la economía de México, después de la caída de este año, entre 2024, sea solo de entre 2 y 2,5%. Oye, Estás Jorge, hablando de algo que es terrible. ¿Y qué explica, digamos, eso? Las medidas que están tomando durante la crisis para que los efectos, por ejemplo, en materia de pobreza sean menores, los programas que se tienen ya anunciados de inversión para acelerar la recuperación. ¿Qué explica esta expectativa de comportamiento tan distinto? En el caso de los países industrializados, por ejemplo, lo que estamos viendo en el caso de Estados Unidos, es un estímulo que no tiene precedente. Estás viendo estímulo fiscal acompañado de estímulo monetario. Si suman los dos, podrían acabar llegando hasta 20 puntos del PIB en la economía más grande del mundo. En el caso de México no estamos viendo absolutamente nada. Si comparas con las economías del G20, México es la 19ª que menos ha estimulado. Si comparas con las economías latinoamericanas, de acuerdo a la CEPAL, solamente Venezuela y Bolivia han estimulado menos que México. Vaya. Y ya traemos ese problema de antes. Es decir, uno de los problemas más serios que tenemos y que al que no se le ha dado, en mi opinión, suficiente atención, es que nuestro crecimiento potencial se está desplomando. Se está desplomando porque la inversión pública como porcentaje del PIB es la más baja que ha habido en la historia. Pero la privada también está siendo muy baja, precisamente porque el gobierno no le está dando el nivel de certidumbre que requeriría, les cambie las reglas, y ahora vemos prácticas brutales que, conforme al gobierno se le va acabando el dinero, se lanzan en unas estrategias de terrorismo fiscal y de lo que yo llamaría extorsión fiscal, donde se lanzan con las empresas a veces cobrándoles sobre adeudos que ya prescribieron, sobre impuestos que ya se pagaron en otros países. O sea, es tal la urgencia que se lanzan con todo, pero al hacerlo pueden tener ingresos en este momento, pero matan la posibilidad de ingresos futuros, además de que ya se echaron todos los fideicomisos que había, que eran ahorritos, digamos, para diferentes propósitos, y que este año se los van a acabar todos porque ya se quedaron sin dinero. Ahorita vamos a la parte de las finanzas públicas, pero se ha dicho, sobre todo el presidente del observador, lo dijo incluso ahora en Washington, que la entrada en vigor del TEMEC en este mismo mes de julio pues cae en un momento muy oportuno porque va a permitir que entren las inversiones que aceleren esta recuperación. Por lo que estás tú planteando, ¿no ves que ese escenario se vaya a cumplir? Pues escuchamos lo que dijo el propio embajador de Estados Unidos, que básicamente le dijo a sus connacionales que no inviertan en México ante esta falta de certeza jurídica y ante las condiciones que está poniendo sobre la mesa el gobierno de México. Algo también a considerar ahí, Mario, es el hecho de que viene un gobierno demócrata, muy probablemente, y podríamos tener incluso un Congreso, las dos cámaras demócratas. En ese sentido, lo que podría acabar pasando es que tengas
una política hacia México mucho más exigente en materia laboral, pero particularmente, en mi opinión, en materia ambiental. Cuando te estaba anunciando hoy la Comisión Federal de Electricidad toda esta tremenda compra de carbón, sí, verdaderamente están yendo en el sentido equivocado y se les va a venir el mundo encima porque están violando acuerdos internacionales. Todo lo que están haciendo no tiene sentido, todo lo que hicieron en términos de energías limpias tampoco tiene sentido. O sea, realmente estamos yendo en contra de todos los procesos históricos. Te doy un ejemplo muy claro. Si ves, por ejemplo, lo que han hecho tanto Shell como BP, las dos petroleras más grandes del mundo, han estado básicamente sacando reservas de su balance, diciendo, ¿sabes qué? Estas reservas igual están muy buenas, pero nunca las voy a poder sacar porque la demanda por petróleo está bajando y porque la necesidad de bajar las emisiones también se ha vuelto mucho más fuerte. Y mientras tanto, lo que estamos viendo en el caso de México es que siguen metiendo el dinero a Pemex, siguen metiéndole a un portafolio de reservas que es muy inferior al que están cancelando Shell y BP. Y, por ejemplo, Moody's estima que se van a echar 2 puntos del PIB, nada más con el rescate de Pemex en los siguientes años y considerando las inversiones en capital, un tercer punto sobre el PIB, para lo cual simplemente no tenemos dinero. Ahora, esto que apuntábamos al principio de la conversación, Jorge, los pronósticos de la caída del crecimiento de la economía, ¿qué efectos pueden tener en las finanzas públicas y en la capacidad de ejercer el gobierno? No este año. Este año, pues lo que vemos es que hay una tijera gigante donde prácticamente áreas enteras de gobierno pues, están anunciando recortes y parálisis y fin de programas. Pero pensando sobre todo ya en el 2021, 2022, ¿cómo lo estás viendo si coincide con esta caída de la actividad económica? Esa es la pregunta más crucial, Mario, porque por un lado lo que vas a tener es una fuerte caída en la recaudación fiscal como consecuencia simplemente de la caída en la actividad económica, pero simultáneamente lo que estás teniendo es un incremento en el endeudamiento. Lo dijo el propio Carlos Ursúa, el ex secretario de Hacienda. Él dice que podríamos pasar de niveles de endeudamiento de 45% del PIB a 60% del PIB este año. ¿Por qué? Porque por un lado, acuérdate cuando hablamos de una deuda con respecto al PIB, pues el denominador es el PIB. Si el PIB se cae, pues entonces el endeudamiento total está creciendo. Segundo, vas a tener probablemente un peso más débil. Tercero, uno de los grandes riesgos que estamos enfrentando es que el año próximo México pierda el grado de inversión. Si esto ocurre, entonces lo que te va a pasar es que vas a tener que pagar tasas más altas por la deuda que tienes. Entonces vas a tener más deuda a costos más altos. Si todo esto lo sumas, entonces verdaderamente se están drenando o acabando los recursos públicos que hay. Y si además de eso insistes, como decían, rescate de Pemex, que no tiene sentido alguno, particularmente si no has hecho ningún cambio estructural para que se tenga alguna posibilidad de tener éxito, y si a eso le sumas un Tren Maya y le sumas Dos Bocas y todas estas cosas que no te dan ningún impacto. O sea, una obra pública, como por ejemplo la que sí va a hacer con el aeropuerto, tiene el enorme beneficio de que detona mucha actividad privada alrededor de ella. Sí. Las obras que está haciendo el gobierno no detonan nada. O sea, son simplemente una inversión que te genera empleo cuando le estás haciendo y después lo único que hace es drenarte más recursos porque no tiene ninguna posibilidad de generar utilidades. Finalmente, Jorge, frente a este escenario que estás describiendo, ¿cuál sería la ruta que en tu opinión podría pues, ayudarnos a tener una transición menos dura y una recuperación un poco más rápida dentro de los márgenes que tenemos hoy? O sea, en un marco realista, digamos, entendiendo que incluso parte de estos proyectos sin duda el gobierno los va a mantener porque ya son una convicción también política. ¿Qué margen tendría el gobierno para aumentar la recuperación? Yo creo que si no cancelan esos proyectos no tienen margen, tienen que cambiar radicalmente la relación que están teniendo con inversión privada, tanto nacional como extranjera. Tienen que controlar mucho mejor la pandemia, algo de lo que decía tu mesa anterior, sí, absolutamente cierto. Sin esto, lo que vamos a seguir viendo es interrupciones intermitentes, digamos, de la actividad económica en muchas zonas del país, una gran dificultad para que la base industrial pueda estar funcionando sin sobresaltos. Y lo otro que necesitas, o sea, sí, a mí lo que me parece increíble es que estás teniendo probablemente a nivel mundial la peor crisis económica en los últimos 100 años, desde 1929. Si esta crisis no hace que este gobierno regrese al respirador y diga, ¿sabes qué? Vamos a revisar los planes que teníamos, no sé qué lo puede hacer. Pero sí, la consecuencia de esto va a ser 10 millones de pobres más. Tenemos un tercio de toda la fuerza laboral de México desempleada y aún entre los empleados, una quinta parte de los empleados están subempleados.
esto realmente puede ser algo que nos eche para atrás muchos años. Podríamos poder recuperar los niveles de PIB que teníamos en 2018 hasta 2025, cuando ya todo el mundo nos habrá dejado atrás, mientras ellos hablan de inteligencia artificial y hablan de 5G, nosotros seguimos hablando de combustóleo y de trapiches. Verdaderamente esto es trágico. Bueno, Jorge, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Siempre un gusto hablar contigo. Gracias, gracias. Igualmente, nosotros vamos a una pausa y vamos a regresar con un sector en particular, el tema de las farmacéuticas. ¿Cómo les pega el anuncio de la compra consolidada al extranjero de las medicinas para el país? Esto platicamos regresando de la pausa. Esta es La Hora de Hoy.